todo, quiero agradecerles a todos la posibilidad que nos hayan invitado aquí esta tarde de hoy a compartir con ustedes algunas ideas sobre Cuba, sobre Venezuela, la realidad del continente latinoamericano. Yo siempre que hablo en todos estos escenarios me quedo convencido de que hablando despacio nosotros podemos comunicarnos perfectamente. A pesar de las diferencias idiomáticas, creo que se comprende y se puede llegar incluso a entender todo aquello que decimos. Nos pasa a nosotros y les ocurre también a ustedes. Yo, en primer lugar, también quería, antes de empezar a hablar, agradecerle a la compañera sus palabras, porque creo que ha hablado intensamente con el corazón y ha expuesto sencillamente todas aquellas cosas que ha enarbolado el proceso bolivariano, todo lo bueno que ha traído el proceso bolivariano y que ha tenido una repercusión no solo en el ámbito nacional de Venezuela, sino que adquiere un significado práctico en todo el continente latinoamericano. El ALBA llegó y llegó para quedarse. El ALBA nació como un proyecto alternativo a una cosa que querían imponernos en América Latina, y no voy a repetir las palabras de Chávez. Yo creo que si yo explicaría lo que eso significaría, me quedaría verdaderamente alejado del contenido de lo que expresa esa famosa expresión de Chávez, que no voy a repetir. Entonces, ustedes saben cuál es. Entonces, realmente el ALBA es un proyecto que nace inspirado en las ideas bolivarianas, que viene desde el siglo XIX, desde que el libertador de América, Simón Bolívar, en el Congreso Anfictiónico de Panamá, trazó las bases y las líneas de lo que podía llegar a ser la independencia de la América española. Y cuando habló de un proyecto por primera vez que comprendía el territorio de la Gran Colombia, abarcaba lo que es hoy el territorio de Panamá, Colombia, Venezuela y llegaba hasta Ecuador. Casi que se extendía a toda América Latina, y Martí decía que era muy importante que nuestros pueblos marcharan como la plata en las raíces de los Andes, unidos y pensando no solo en un país, sino en un proyecto colectivo. Martí habló incluso del peligro que representaba ya en el siglo XIX la expansión del imperialismo norteamericano en todo el continente latinoamericano. Hay una famosa expresión del siglo XIX del embajador español en París, que cuando veía lo que había ocurrido en los Estados Unidos, la expansión de los Estados Unidos en la revolución de las 13 colonias, ya decía que había nacido una república que era un pigmeo. Eso sencillamente, compañeros, quería decir ya entonces los Estados Unidos aspiraban a expandirse por todas las tierras de América. Eso lo denunció Martí, eso lo vio Bolívar. Y la independencia de Cuba comienza justamente cuando ya los pueblos de América Latina se habían prácticamente independizado del colonialismo español. En la historia de nuestro continente están ya desde el año 1800, cuando Thomas Jefferson ya veía la necesidad de incluir al territorio de los Estados Unidos todos los territorios que lo englobaban. Ahí surge también aquella teoría de la política madura, es decir, aquí por primera vez un político, John Quincy Adams, decía que como en las leyes de la física una manzana debía caer por su propio peso al suelo, así debía gravitar hacia los estados de la Unión Cuba y por supuesto la América Latina. Ahí se impone después la teoría del destino manifiesto. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América toda de la libertad. Es decir,
Todas esas cosas están en el siglo XVIII y siglo XIX. Nosotros siempre hemos dicho que la independencia de Cuba empezó el 10 de octubre de 1868, justamente cuando Carlos Manuel de Céspedes, nosotros los cubanos lo conocemos como el padre de la patria, le dio la libertad a sus esclavos en el ingenio de la de Majagua, en el oriente del país, y los invitó, los conminó a que se incorporaran a la lucha, y así lo hizo. No transitó todo un periodo en el que los cubanos transitaron por distintos momentos, la confusión, la división, los separó, hasta que después el pensamiento político de Martí y las ideas claras de algunos generales, Máximo Gómez, Antonio Maceo y otros muchos más, sería interminable la lista, se lo puedo asegurar, se dieron cuenta de que en la unidad y en la consagración de las ideas en un partido podía llevar la independencia a Cuba en el siglo XIX. Señores, los Estados Unidos frustraron la independencia de Cuba. Hicieron una intervención a finales del siglo XIX, 1898, y prácticamente obligaron al ejército libertador, que había vencido en campaña al imperio militar más grande de Europa, los obligaron a entrar deshonrosamente en la ciudad de Santiago de Cuba. Sencillamente lo desarmaron. Se impone un periodo de república mediatizada y 50 años después de dominación norteamericana. Quiere decir que cuando triunfa la revolución en el año 1959, nosotros empezamos a andar y a pensar con un proyecto de independencia propio, mirando hacia la sociedad en general. Acabamos con los intereses de la burguesía, acabamos con los intereses de los monopolios norteamericanos, acabamos con la explotación, el régimen de explotación, e impusimos un régimen que sencillamente nos trajo a todos los cubanos la dignidad, la independencia y el rescate sobre la soberanía nacional. Sencillamente, en el año 1961, cuando la revolución decidió otorgar la tierra a más de 250.000 familias con una reforma agraria, el imperialismo norteamericano impuso un bloqueo a Cuba. Impuso un bloqueo a Cuba que se ha extendido hasta el día de hoy por más de 5 décadas. Señores, no nos pueden perdonar lo que sencillamente hemos hecho. Y independientemente de los reclamos de la comunidad internacional, ahí están las votaciones en Naciones Unidas, ellos no son capaces de sencillamente reconocer de que eso es un fenómeno que es obsoleto, que responde a otra época. En otra época también decían de que era porque nosotros éramos satélites de la Unión Soviética. Desapareció el campo socialista y todavía se mantiene el bloqueo. Desapareció la Guerra Fría y todavía se mantiene el bloqueo. Y hemos visto lo que ha ocurrido en América Latina. Es decir, tenemos la experiencia de Venezuela, la compañera lo decía. Venezuela llegó con un proyecto social y resulta ser que aparece, y quién sabe, como si fuera un fenómeno casual, se produce un golpe de Estado, sacan a Chávez de la casa presidencial y, compañeros, ¿quién salvó a Chávez? El pueblo. Lo salvó la nación, lo salvó el prestigio de Chávez. En Honduras ha terminado, como ustedes saben, pero también la experiencia se repite en el caso de Ecuador. Entonces, quiere decir que nosotros, los pueblos latinoamericanos, los países del tercer mundo, los países que estamos pensando en la población, en los proyectos sociales de toda una nación, somos los que sencillamente estamos amenazados por imperialismo, por oligarquías locales, por el poder de los monopolios, por el poder mediático, porque lo que decía ella antes es verdad. Chávez, compañero, enfrentó un proceso de voluntad popular como no lo ha hecho ningún gobierno occidental. Chávez se sometió al desafío de consultar con su pueblo su voluntad
de aceptar, o sea, la voluntad del pueblo de aceptar el gobierno chavista, de aceptar el proyecto bolivariano, de aceptar el proyecto socialista, como lo definió. Y sencillamente, compañeros, eso es una experiencia, ella lo decía, y el poder mediático sencillamente ocultó todas estas cosas, lo mantuvo en silencio, y verdaderamente de eso no se sabe. Muchas personas, no lo creo que lo hagan con mala fe, estén sencillamente desactualizados de todas estas cosas que ocurren en nuestra realidad continental. El ALBA yo creo que por primera vez viene a demostrar muchas cosas de las que necesitaban nuestros países, nuestros pueblos. El ALBA tiene un alma que es Chávez. El ALBA tiene un compromiso profundo que es el pueblo bolivariano de Venezuela, la revolución bolivariana. Esos proyectos que decía Barrio Adentro, el proyecto de Robinson 1, Robinson 2, el programa Yo Sí Puedo, son cosas, compañeros, que sencillamente en el mundo civilizado de hoy bien podrían ser tomadas en cuenta como un ejemplo verdadero. Y esa misma experiencia se ha extendido al resto de los países que integran el ALBA, Ecuador, Nicaragua, y que además el ALBA también se integra en toda la región, porque se integra también con la experiencia de los países vecinos, el caso de Argentina, el caso de Brasil, que son procesos auténticos, procesos que miran hacia un nuevo proyecto y que miran hacia las grandes masas, que es sencillamente arrancarle y arrebatarle la pobreza a todas esas personas que están muy necesitados, lo mismo de una casa, lo mismo de un terreno, lo mismo de un alimento, lo mismo que de una atención médica, lo mismo que de una atención social. Y en eso estamos trabajando, y yo creo que el ALBA se ha impuesto como una experiencia importantísima, no solo para los proyectos sociales, sino también económicos. Pero el ALBA también al propio tiempo empieza a caminar con pie propio, empieza a andar y empieza a mirar a la realidad continental. Y es ahí entonces donde los países del ALBA dicen: hay un bloqueo que tenemos que frenar, hay una injusticia que tenemos que parar. Empieza a mirar con voz propia, habla y dice que hace falta desnuclearizar el área. Nosotros tenemos el Tratado de Tlatelolco, el área de América Latina desde hace mucho tiempo se declaró libre de posesión nuclear. Eso es un caso, pero también mira hacia todos los proyectos de integración, mira hacia la energía, mira hacia la lucha por el medio ambiente, o sea, mira para un grupo de cosas que son discusiones y temas propios en los países civilizados y desarrollados. Nosotros en el ámbito interno, en el ámbito nacional, estamos aplicando experiencias nuevas, compañeros. Estamos comprometidos en una nueva batalla. El Parlamento cubano ha tenido una sesión en la que prácticamente ha renovado toda su composición interna. La siguen integrando personas de todos los sectores sociales: campesinos, obreros, estudiantes, profesionales. No son profesionales, no son diputados que cobran por el trabajo que hacen. Son personas que representan a un colectivo, representan a la población y están en el Parlamento local para discutir las cuestiones básicas de la nación cubana. El Parlamento cubano tiene casi prácticamente un 50% de personas negras y casi más de un 40% son mujeres. Eso es una revolución dentro de nuestra propia revolución. Y además, casi también un poco más del 40% son personas jóvenes. De ahí habla la importancia que nosotros le prestamos al futuro de la nación. El presidente Raúl Castro ha dicho que este será su último periodo de 5 años. Eso es un desafío político trascendental y que además le corresponderá al Parlamento actuar, revisar esas cuestiones, porque también tienen que ser revisadas con la Constitución. Una Constitución que fue
decidida y discutida con toda la población. Fue discutida a nivel de barrio, fue discutida a nivel de trabajo, fue discutida a nivel de partido, fue discutido a nivel de organización social, y todas las personas estuvieron de acuerdo. Entonces, quiere decir que ahora, para que nosotros podamos reconocer y aceptar, como ha dicho Raúl, ha propuesto y ha aprobado el Parlamento, es decir, el hecho de que lo haya aprobado el Parlamento no quiere decir que todavía sea ley, porque tiene que ser discutido con la población, de que el próximo presidente cubano tendrá solamente posibilidad de un mandato de 2 periodos, de 5 años cada uno. Eso es una cosa novedosa en las condiciones de la política de Cuba hoy. Y por otra parte, pues bueno, el Congreso del partido, en su línea metodológica, que ha diseñado, de acuerdo también con el Parlamento, los nuevos lineamientos económicos para la proyección económica del modelo económico cubano en los próximos años. Ese modelo económico, como lo ha dicho Raúl, está enfocado para fortalecer el socialismo. No está hecho para destruirlo. Está pensado para que en las condiciones actuales de Cuba nosotros podamos encontrar las vías y los mecanismos eficaces para el desarrollo de nuestro propio modelo inspirado en nuestra propia experiencia. Por primera vez nosotros estamos andando con pies propios, porque cuando evidentemente por una razón histórica elemental nosotros estábamos integrados al sistema socialista mundial, formábamos parte del sistema socialista mundial y éramos parte del CAME, porque era una realidad que nos venía como condición sine qua non, o sea, indispensable. Nosotros teníamos unos proyectos de cooperación y de relaciones económicas privilegiadas, en las que evidentemente primaban los intereses de comercio bilateral, pero no leoninos. Y bueno, ese mundo desapareció, como ustedes saben, y nosotros nos hemos tenido que integrar. Nos acusaban entonces de que éramos satélites de Moscú y de que hacíamos lo mismo en Moscú. Incluso hubo presidentes norteamericanos que llegaron a decirnos que nos le quitaban el bloqueo si nosotros éramos capaces de separarnos del sistema. Hubo presidentes norteamericanos que nos decían que si nos íbamos de Angola y de todas las misiones que estábamos en África, desaparecería el bloqueo. Es decir, y hoy, compañeros, nosotros estamos pensando en, mirando el mundo que nos rodea, estamos pensando qué es lo que tenemos que hacer internamente, con nuestra propia experiencia y con la decisión de la voluntad popular. Los lineamientos económicos, compañeros, se discutió, como yo les decía, así, de la misma manera, en cada barrio, en cada escuela, en cada universidad, en cada taller, en cada centro. Yo tuve el privilegio de estar presente en disímiles discusiones en distintos lugares, y compañeros, yo les puedo decir que como cubano tengo que admitir que fue una de las experiencias más ricas y más lindas en la que yo haya podido participar, porque se hablaba muy claramente de cada uno de los deseos de los cubanos acorde con sus intereses, y los cubanos hablando no solo de su sector, no solo de su experiencia en el lugar donde están, sino hablando de todo, hablando de la economía, hablando del turismo, hablando de la producción, hablando de la salud, hablando de la educación. Entonces eso es un proyecto democrático de base muy claro, con una visión muy importante, y de ahí sale entonces un proyecto nacional que ya está discutido y aprobado por todos. Y en esos pasos andamos, conscientes de que los retos que nos quedan todavía por delante son importantísimos. Estamos en una batalla contra el tiempo, pero convencidos de que vamos a vencer, y convencidos de que vamos a salir adelante. Muchas gracias. Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, ciao ciao ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho